Rizoma Gamarra, el proyecto de fin de carrera de Eduardo Carrión, arquitecto titulado por la Universidad Nacional de Ingeniería. Entonces, Eduardo Carrión, ya lo dije, que es arquitecto de la Universidad Nacional de Ingeniería, con más de 10 años de experiencia en diseño, planificación urbana y ordenamiento territorial. Ha trabajado en oficinas como J. Ruiz de Somocurcio, Arquitectos Urbanistas, ESAN, Camasemi Arquitectura y Urbanismo, e IDOM Consulting and Engineering Architecture. Dentro del sector público, en planes de reconstrucción con cambios RCC del Ministerio de Vivienda, EMAPE, de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Sugerencia de Renovación Urbana, también de la Municipalidad, y para diversos gobiernos locales y provinciales. Ha desarrollado proyectos teóricos personales y colectivos como Cobra y Árbol Estudio. Actualmente forma parte del equipo técnico del Ministerio de Vivienda para el Plan de Desarrollo Metropolitano del Callao al 2040. Así que bienvenido, Eduardo, y estamos muy emocionados por escuchar tu conferencia. Genial, Eduardo. Esto es un... bueno, mi nombre es Eduardo Carreño, ya me presentaron. Este proyecto se llama, lo he sintetizado ahora, se llama Rizoma Gamarra. En verdad, el proyecto en el que aterriza finalmente a nivel de arquitectura es un centro de innovación tecnológica y de desarrollo empresarial en el tema de la moda. Cuando hablo de la moda, y que es un tema que no se habla cuando se habla de Gamarra, es que es un concepto muchísimo más complejo, amplio, que de lo que va actualmente Gamarra, ¿no? Es decir, engloba muchísimas cosas, muchísimos procesos, muchísimas labores que en Gamarra simplemente se quedan en un nivel de confección textil y de insumos, ¿no? Bueno, voy a empezar una vez. El lugar, en verdad, es un pretexto en la facultad, el tema, fue el metro de Lima, la línea 1. Entonces, en cada una de las estaciones se tenía que hacer algún estudio, ¿no? Entender la complejidad, la situación, la caracterización de cada zona, y se iba aterrizando propuestas, ¿no? En mi caso, fue el de la estación Gamarra, que como todos sabemos, y los que no, bueno, está ubicado en la avenida Aviación, y confluye y lleva el nombre justamente porque da hacia el emporio textil de Gamarra, ¿no? Y aquí he mapeado un poco todos los espacios emblemáticos que existen alrededor, ¿no? Es decir, los números 2 y 3, por ejemplo, son las áreas de mercados, el Cerro San Cosme, que es probablemente la primera invasión que tuvo Lima, la urbanización Manzanilla, la urbanización Porvenir, todo esto está enmarcado dentro del distrito de La Victoria, ¿no? Que es el primer distrito que se crea en Lima, y ahora lo vamos a ver cuando vayamos más adelante, porque un poco la investigación de lo que trata la tesis que he hecho es que primero indaga en la historia de Gamarra para poder entender su complejidad y a partir de esta generar una propuesta, ¿no? Entonces, como les comenté, Gamarra es el principal actor en esta zona, y existen en torno a este, como muchos de ustedes conocen, en una serie de mercados, una serie de dinámicas comerciales, espontáneas, informales todas, que han generado todo un movimiento en esta zona que empezó inicios de 1900 y que continúa, es decir, es una cosa que tiene muchísimo tiempo, ¿no? Los principales espacios en esta zona, como conocemos, voy a mostrar algunas imágenes para que un poco nos situemos visualmente en la característica de este paisaje, ¿no? Es decir, unas zonas, calles llenas de tráfico, tomadas por los ambulantes. Estas son imágenes tomadas obviamente antes de la pandemia, pero muchas cosas no han cambiado. Con esto de la pandemia, creo que la mayoría de gente simplemente usando una mascarilla mal puesta, ¿no? Pero bueno, Gamarra, todos conocemos estas imágenes icónicas también de este edificio que ha ganado algunas menciones a nivel de concepción y eh, híbrida o espacial, mejor dicho. El Parque Canepas, que fue convertido en un centro comercial. Creo que Gamarra resume bastante las problemáticas a nivel espacial, urbano del Perú, del Lima y del Perú, ¿no? Este es el mercado minorista. De igual manera se encuentran llenas las calles de ambulantes. El Parque El Migrante es que se convirtió en parque, existía en ese lote, en ese macro lote, el mercado mayorista de la parada. Y luego en las gestiones en la gestión en la que estuvo Susana Villarán y que hubo todo este rollo, este tema de la remoción de este mercado hacia Santa Anita, se convirtió en un parque, ¿no? Que a la fecha está cerrado, despoblado, sin uso,
más mal que bien tiene algunos usos que son de unas canchas deportivas, pero ahí queda, ¿no? Y por fuera, pues la situación es lo mismo, o sea, sigue la ocupación ambulante informal, ¿no? Esta es la avenida 28 de Julio, siguen los alrededores. Estos son unos centros deportivos que se hicieron a la espalda, en Parque San Cosme, que también permanecían cerrados. Creo que el alcalde, el actual, eh, Forsyth, que está postulando ahora para la presidencia, los reactivó, ¿no? Es más, creo que inició su gobierno bañándose en una de las piscinas, una cosa ahí anecdótica y vergonzosa al mismo tiempo. Esto es Manzanilla, que es uno de los barrios. Lo loco que vamos a ver más adelante en esto de la historia es que muchas la Victoria es el primer barrio moderno de Lima. Entonces comienza a absorber, comienzan a aparecer los primeros multifamiliares que tiene Lima, los primeros hoteles, los primeros grandes espacios comerciales que va a tener la ciudad. Lo lamentable de esto es que desde esa época hasta ahora ha comenzado a degradarse. No ha habido un mayor cambio, no ha habido renovación, y, y lo que sigue pasando es que se siguen superponiendo capas y capas y capas de informalidad, ¿no? Esto, por ejemplo, es el Cerro San Cosme, ¿no? Es una vista en dron en la que se puede ver, pues, la situación, pues, de extrema pobreza. Además, se conoce que este es el principal foco o una de las zonas con mayor porcentaje de personas con TBC del país. Y la composición espacial en esta zona también es sorprendente, porque las personas han ocupado este espacio a través del tiempo, eso aparece en 1940, y la han ocupado de diversas maneras. Es decir, uno puede ingresar a una casa, creo que hacia abajo o hacia arriba, excavando. Es una cosa sorprendente, además de que está llena de informalidad. Se asentó aquí también un grupo del MRTA, de Greva, que hasta el momento seguía ejerciendo presión a través de mafias a los comerciantes de la zona. Y bueno, el diagnóstico urbano que yo he sintetizado en esta imagen es que se tiene una serie de elementos que rotan en torno a Gamarra, digamos, ¿no? O a estos espacios comerciales espontáneos, informales, que comenzaron a aparecer en esta zona, ¿no? Entonces, las manchas moradas que ven son los dameros de Gamarra, ¿no? Y estas esferas, un poco lo que simbolizan son la importancia que tienen cada uno de los espacios o de las infraestructuras dentro de esta zona. Gamarra probablemente es uno de los más importantes, una centralidad a nivel metropolitano, ¿no? Lo sorprendente es que Gamarra concentra además el mayor el metro cuadrado más alto de la ciudad, y, pero está completamente cerrado, no genera relaciones con su entorno más que de un comercio, pues, de venta de comida, por ejemplo, para los trabajadores de la zona, o de algunos insumos que van llegando, o de esta lógica de vender como sea por las calles, ocupándola, ¿no? Pero no genera mayor beneficio. El IDH, por ejemplo, de la zona, que es el índice, es un indicador de del el acceso que tienen las personas a una mejora de su situación en cada zona, en cada área urbana, indica que la Victoria es el que tiene el más alto, gracias a Gamarra, pero la realidad no lo refleja. Es decir, no hay un cambio en esta zona, y todo se mantiene más bien en un proceso de deterioro constante, ¿no? Y entonces las primeras debilidades que saltan a la vista son estas, pues, ¿no? La ausencia de un gobierno, un caos, un desorden, informalidad, un entorno urbano deteriorado, degradado, un comercio informal que ha tomado las calles, callejero, que una tendencia a apropiarse en cada momento. Cuando entró Forsyth, lo primero que hizo fue tratar de reordenar la zona, pero todos se colocaron nuevamente alrededor. Entonces es un espacio que está constantemente en cambio, ¿no? En movimiento, que digo. Y además está tomado por la delincuencia, la inseguridad. Hay grandes terrenos que justamente es una debilidad, o sea, que no están aprovechados, pero que también, o sea, que a su vez pueden ser una potencialidad, ¿no? Que es lo que vamos a ver a continuación. Que es justamente eso, son los terrenos subutilizados, son una gran potencialidad
Gamarra misma, el movimiento que tiene, la demanda de trabajo, de oportunidad, de productividad que tiene, el esfuerzo humano que existe en toda esta zona, y las posibilidades que tiene como espacio para mejorar no solo esta área urbana en su área circundante, sino la economía metropolitana y nacional, y considero que está completamente desperdiciada, ¿no? Esta imagen un poco lo que resumen es eso, es decir, un entorno degradado, que tiene como a Gamarra como un elemento, pero que está completamente, que tiene un desarrollo endógeno, lo denomino, que es decir, que está encerrada en sí misma, que además tiene unos espacios conflictivos alrededor, que tiene una movilidad que está desarticulada, que no genera una conexión adecuada para la zona, y que tiene muchas posibilidades que no han sido explotadas, ¿no? Y con sectores urbanos exteriores. Eso es súper importante porque sorprende que haya pasado tantos años y tantos gobiernos y no se haya podido hacer nada al respecto, ¿no? Entonces, una vez llegado a este diagnóstico urbano, lo que comienzo a indagar es un marco teórico para poder crear y poder intervenir en esta zona, ¿no? Entonces, un poco la principal idea que se tiene, esto de aquí, esta imagen, no es también un rizoma. Es decir, no hay líneas jerárquicas aquí, es decir, cada una de las líneas que va estableciendo, cada uno de los conceptos que se van manejando, trabajan todos al unísono. Eh, eh, y entonces, lo que sí es cierto es que para poder entender Gamarra, indagué un poco en qué es lo que es, a qué se denomina estructura, cómo es que un concepto que es una realidad al mismo tiempo fenomenológica, como lo define Munizaga, es lo que va a componer toda esta zona, ¿no? Además, analizo procesos, estos son conceptos con los que he trabajado, procesos metabólicos, que es lo que también dice Muniz, cada estructura tiene un proceso metabólico. Entonces, es decir, tiene un proceso en el que empieza, tiene toda una línea en la que podemos ver que puede ser que esta entre en un bucle, o que puede ser que esta empiece en un momento, tiene un desarrollo y puede tener un deterioro, una muerte, ¿no? El rizoma es un concepto filosófico, pero en verdad es un concepto que nace de la botánica, pero que en los 80s, en los 70s, Deleuze y Guattari generan este discurso a partir de esto, ¿no? Es decir, eh, no sé si recuerdan a Christopher Alexander, eh, cuando hace su indagación sobre el árbol, dice la ciudad no es un árbol, ¿no? Porque muchas soluciones que se daban en la posguerra era que las ciudades tenían una lógica de un árbol, o sea, una lógica arborescente, es decir, encontraban, tiene una cabeza, esta cabeza conducía hacia unos brazos, y se iba ramificando, digamos, ¿no? Entonces, la principal zona, digamos, era el centro empresarial, digamos, en la ciudad, y a partir de estas se iban generando algunas villas, y a partir de estas se iban generando las viviendas. Entonces, lo que él decía era que el concepto arborescente no correspondía, sino más bien lo que correspondía era un semirretículo. Un semirretículo lo que hace más bien es trabajar casi como un rizoma. Es decir, no tiene líneas jerárquicas, sino que cada uno de los elementos que lo componen va maclando y amarrándose entre ellos. Eh, lo loco es que cuando Guattari y Deleuze lo definen, lo trabajan a nivel filosófico. Es decir, explican que un rizoma no tiene principio, no tiene fin, puedes romperlo en cualquier punto y vuelve a comenzar, no tiene una organización central, no tiene un orden jerárquico, como les comentaba. Y estas imágenes que muestro aquí son rizomas. Es decir, pues una raíz, puede ser una madriguera, por ejemplo, que puede empezar en un punto y terminar en 4 o 5 más, y ninguno es el ingreso principal de la liebre, por ejemplo. O hay teóricos urbanas como Pablo Berenstein, que define las favelas como rizomas, como de un crecimiento rizomático. Montaner también tiene una caracterización de este tipo para el comercio informal, por ejemplo, ¿no? Y esta teoría de Deleuze que aparece en los 70s, también va amarrada a esto, que es un clúster, es decir,
En los 60, cuando los Smithson generan un discurso de la ciudad para esto de los SIAM, un poco lo que explican es que la ciudad tiene tiene distintas maneras. Esto es, no sé si recuerdan cuando el modernismo, ellos hacen una superación del modernismo. Entonces, de la visión de la ciudad moderna que tenía Le Corbusier y su ciudad radius, de la zonificación, que decía que las viviendas tenían que estar acá y el comercio tenía que estar acá y se conectaba a través de grandes vías. Bueno, cuando se discuten estos temas en los SIAM, los Smithson generan un discurso, ellos y todo el equipo que tuvo la reunión en esa época, relacionados con el clúster, que es un racimo, es una forma de asociación. Comienzan a generar edificaciones que son esta que aparece aquí, no sé si se ve en mi puntero, pero es la que aparece en medio, que son como ramificaciones. Y que en la práctica las convierten en calles elevadas, en puentes, en escaleras, en elementos verticales. Y toda esa lógica del clúster la transforman o la explicitan en sus edificaciones, ¿no? Y yendo un poco más allá, Graham Shane define el ensamblaje rizomático. Es decir, a partir de la lógica del rizoma, comienza a explicar, y del ensamblaje. El ensamblaje es una manera en el arte de poner elementos. Esta propuesta que estamos viendo, por ejemplo, es de Kurt Himmelblum, una oficina pues, que es conocida por sus exploraciones teóricas. Y la propuesta que ellos hacen, por ejemplo, para esta zona, Graham Shane la define como un ensamblaje rizomático. Es una serie de elementos que a través del tiempo van creciendo, van encontrando las lógicas en donde se van intensificando los usos, donde se van desarrollando o se van necesitando infraestructura o algún tipo de equipamiento. Ellos lo llaman una zonificación tridimensional, por ejemplo, que es lo más lógico que podría suceder en una ciudad, ¿no? El edificio híbrido también es otro de los conceptos que va entrando, ya estamos en los 80s. Y otro elemento que también tomo es el de la taxonomía de patrones de calles. No sé si con el tiempo yo en verdad empiezo a hablar y después no me mido. En todo Sigue, que caso, está súper interesante. La verdad es toda una clase maestra. En todo caso, un poco esos conceptos son los que a partir de ellos comienzo a generar los ejes de análisis. Los ejes de análisis que voy a hacer son tres. Es decir, primero, una vez que ya identificamos todo el tema del diagnóstico urbano, vimos la problemática, se generan tres ejes de análisis, ¿no? El primero es analizar las propuestas que han habido ya para esa zona. Lo segundo, lo segundo es entender Gamarra y cómo tiene esa lógica de configuración estructural urbana, cómo la podemos concebir. Y el tercero son los casos similares en todo el mundo. Es decir, ya con el diagnóstico habíamos visto que el Gamarra era el elemento virtuoso. Entonces, ¿cómo es que podemos a partir de esto convertirlo en una potencialidad, ¿no? Entonces, cuando Gamarra aparece a nivel normativo, es decir, cuando se zonifica la zona, cuando se delimita la zona, estamos hablando de 1991, en el gobierno de Fujimori, se declara esta zona de reglamentación especial, y lo sorprendente es que hasta el momento no se tiene definida esa zonificación, es decir, no se sabe cuánto pueden crecer estas zonas, no se sabe cuánto puede... No me refiero exactamente al Damero Gamarra, porque el Damero Gamarra sí está definido. Me refiero más a esta zona en la que estamos viendo, es decir, estos lotes, estos macrolotes que componían el mercado mayorista y el mercado minorista, y que en la actualidad son lotes subutilizados, que no tienen ningún uso, o sea, tienen un uso, pero no se les da el aprovechamiento que deberían tener, ¿no? Son unos mercados a nivel de puestos de un piso, probablemente una de las zonas más importantes de toda la ciudad, ¿no? Es hasta el 2004 en que se hace una privatización del mercado minorista, y la Municipalidad Metropolitana de Lima con Ibermet son los que generan una propuesta y que quieren un poco rehacer el mercado minorista, pero no proponen nada para el mercado mayorista, ¿no? En 2006, nuevamente, como estos son terrenos de propiedad del Estado, en el 2006 la Municipalidad Metropolitana, a través de sus oficinas de inversión privada,
generan esta primera propuesta, ¿no? Que es un edificio de servicios para Gamarra, porque se entiende ya que Gamarra podría ser una zona productiva y que necesita un apoyo, un impulso, ¿no? Y el mercado minorista se reduce, se hace una propuesta de un hotel y un parque y una estación. En ese tiempo no existía todavía la estación de Gamarra y se hace esta propuesta, ¿no? Para el 2008, el interesado es la Victoria, no, la municipalidad nuevamente, se propone que el mercado mayorista, que es la zona en verde que estamos viendo, se convierta en un parque que incluya viviendas, unas 80 unidades, que se consideren talleres y almacenes en el subsuelo para Gamarra, y al mercado minorista no se le toca, ¿no? En el 2010 se genera una propuesta de un parque metropolitano, que es finalmente lo que ha acabado haciéndose, y un estacionamiento en el subsuelo, eso sí no se ha hecho, ¿no? Y a la par, porque estas son propuestas que hace el IMP, el Instituto Metropolitano de Planificación, hace 3 propuestas, ¿no? La primera es hacer un parque. La segunda es qué tal si mejor lo convertimos todo en un centro comercial con un estacionamiento abajo. Y la tercera es qué tal si mejor hacemos una mezcla de los dos. Hacemos una zona con centro de promoción y servicios de la moda para Gamarra, un parque. Al mercado minorista lo arreglamos y hacemos una estación intermodal. Ninguna de estas propuestas prospera, ¿no? Se quedan simplemente en esquemas o a nivel de anteproyecto, ¿no? En el 2011, esta es una propuesta que hace la Municipalidad de La Victoria. En ese tiempo era Sánchez Aizcor, arquitecto también, y propone que sea una terminal interprovincial de buses. Esto es sorprendente porque es avalado además por el estudio Urbía, que todos conocemos que se dedica a la planificación urbana, y avalan un terminal en pleno centro de la ciudad y cuando ellos mismos saben, y es más, hasta en conferencias actuales uno puede escuchar que los terminales actualmente se localizan fuera de la ciudad, ¿no? Es decir, la idea es que los terminales lleguen a la periferia y a partir de esta se comienza a conectar a través de otro sistema, a través de estaciones intermodales, ¿no? Pero en este tiempo lo que se hizo fue que tal si hacemos un terminal en el subsuelo, arriba hacemos una gran plaza con un parque y arriba se hacen unos edificios para el servicio para la moda, nuevamente el tema de Gamarra, y se rehace el mercado minorista, ¿no? Se queda simplemente en una idea, y cuando esto que estamos viendo es una propuesta que hace la Municipalidad Metropolitana de Lima, propuesta por el arquitecto Ortiz de Ceballos, y genera un conjunto, digamos, en el que entran muchos elementos, ¿no? Es decir, él considera que debería haber un museo de la textilería, un museo de las migraciones, un estacionamiento en el subsuelo, hacia el lado del Cerro San Cosme, que es la mancha amarilla que vemos hacia la derecha, debería haber renovación urbana. Hay unos bloques amarillos y naranja que ven ahí en la imagen, que son un colegio y un mercado minorista con una comisaría. Entonces, es decir, genera mal que bien un espacio híbrido, ¿no? Tampoco prospera, se quedan ideas nada más. Y esto es otra, sobre lo anterior, digamos que se rehace otra visión, que es que comprende, además de lo que había propuesto, se había propuesto en el 2011, una renovación urbana en las zonas aledañas, ¿no? Y esto que estamos viendo es en el 2014, la propuesta que se planteó estos esquemas son resúmenes, digamos, gráficos de cada una de las propuestas, por si acaso, no son las propuestas tal cual, yo las he convertido en diagramas, y esto, por ejemplo, es lo que se propone en el Plan 2035. Es decir, una serie de pequeñas intervenciones para poder generar mayor espacio público. Y todo esto conectado hacia un eje que ellos lo denominaban el eje de centralidad significativa de regeneración urbana, de Gamarra, que conectaba hasta el Estadio Nacional. Y que todo este eje iba generando reconversión en todas las manzanas, ¿no? No he puesto la imagen, pero un poco a lo que voy es que específicamente para la zona se considera hacer este tipo de espacios públicos, ¿no? Es decir, unos parques, áreas deportivas, un museo y unos servicios comunales. Hasta ahí llegan las propuestas hasta ese momento oficiales. El eje 2 es la configuración, es un poco entender esa configuración estructural. Estos ejes que menciono, o sea, los ejes de análisis con los que he trabajado,
van todos a la par, van todos al unísono, ¿no? Es decir, mientras se iba indagando en qué es lo que pasaba en el terreno, se iba tratando de entender de qué va Gamarra. Y para ello, un poco la teoría en la que manejaba era que era entender primero esta estructura de Gamarra, cómo es que Gamarra se compone, cómo es que Gamarra crece, hacia dónde podría crecer y cómo se comporta. Muniza define que las configuraciones estructurales tienen dos niveles, una configuración aparente y una subyacente. La aparente es la que podemos ver, es lo tangible, es lo que podemos tocar. Y la subyacente es esa organización abstracta, ¿no? Es lo que es inherente en la misma estructura. Entonces, para poder entender esa configuración aparente, es decir, de los elementos observables, de lo físico, lo tangible, lo que hago es entender cómo es que Gamarra apareció en el tiempo. Y es sorprendente porque en verdad Gamarra no es el resultado, pues, mejor dicho, Gamarra es el resultado de una serie de procesos que tuvo la ciudad en la que definitivamente iba a aparecer en algún momento. Es decir, acá hay una especie de orden cronológico. A ver, un momento, quiero... Ya. Orden cronológico en el que vamos a ver cómo es que el distrito de la Victoria aparece. Es decir, en 1853 aparece el barrio, en 1865 aparece una escuela de oficios de artes y oficios en la Victoria, que es lo que en su mayoría se instruía, era relacionado con la industria textil. En 1871 se derriban las murallas de Lima, que son todas estas que estamos viendo aquí, pero estas líneas negras que ven aquí, lo que demarcan son las puertas. Como recordaremos, las murallas de Lima tenían 13 puertas, si mal no me parece recordar. Y tres de estas, o mejor dicho, cuatro, como estamos viendo en esta imagen, son las que, digamos, van conformando el Distrito de la Victoria. El Distrito de la Victoria es el que aparece acá adyacente a la muralla. Y una de esas líneas es la que va a generar la avenida misma de Gamarra. La Victoria en ese tiempo, cuando aparece como barrio moderno, primer distrito de la ciudad, lo que sucede es que durante 1889, 94 y 98 aparecen las primeras fábricas textiles de la ciudad, se localizan en La Victoria. Entonces, es decir, tenemos a Santa Catalina, San Jacinto y La Victoria que se habían establecido en esta zona. No están mapeadas porque en la actualidad no existe esa data, o sea, se ha perdido esa información. Willy Ludeña comentaba que hay un vacío referido a la investigación de los espacios industriales en la ciudad a través del tiempo, y un poco eso es lo que sucede aquí, pero sí se conoce que estuvieron ubicados en La Victoria. Para 1917 ya se había consolidado como un barrio textil La Victoria. Es decir, todas estas personas que trabajaban en estas fábricas, los empleadores les construían unos barrios obreros. Los primeros barrios obreros que aparecen, es decir, estamos hablando de 1931, 33, 39, comienzan a aparecer el primer barrio obrero de Santa Catalina, en Mendocita. Se considera que es el primer distrito con edificios multifamiliares. Y va pasando el tiempo y en el 45 se crea el mercado mayorista y minorista de la Parada. Y cuando aparece eso, estamos ya en la explosión demográfica de la inmigración interna, ¿no? En nuestro país. En nuestro país. Y entonces empieza esa explosión demográfica y se comienzan a ocupar zonas, y el Cerro San Cosme, el Agustino, comienzan a poblarse. Estamos hablando de 1946, 47. Y esta zona que aparece demarcada es la que comienza a tomar forma, ¿no? Estamos hablando de 1950, que ya se consolida el sector de confecciones, principalmente, como dice acá, a nivel residencial y a puerta cerrada. Y en el 55, el municipio de La Victoria entrega a los ambulantes la berma de la avenida Aviación, que es estas líneas punteadas que están viendo aquí. Estas líneas gruesas que ven son donde las primeras, se comenzaron a ver los primeros comercios a nivel de confección textil, ¿no? Y venta de insumos, ¿no? Y lo sorprendente es que cuando esta población que comienza a sentarse de manera informal toma la avenida Aviación,
el municipio de la Victoria les entrega la berma, es decir, les dice, pueden ustedes tener en la berma su espacio para trabajar legalmente. Y muchas de las personas que en este espacio comienzan a trabajar generan obtienen una inversión con la que después van a poder alquilar los espacios en los que se va a convertir esta zona, porque esta zona donde están las líneas de mayor intensidad en las negras, eh, toda esa zona era residencial. El cuadrado, el rectángulo verde que ven es el Parque Canepa, ¿no? Todas esas son las zonas residenciales. Pero a partir del 55 hasta el 60 comienzan a aparecer talleres de confección, negocios textiles, pero se ven limitados por la zonificación, es decir, toda esta zona era residencial R2 o 3, dependiendo de la zona, ¿no? Es decir, estrictamente residencial o con alguna compatibilidad con comercio, pero no se podía tener este tipo de zona productiva, ¿no? Y estos rectángulos que aparecen aquí en color gris son los que son el mercado mayorista y el mercado minorista, ¿no? Se llama la parada, todos sabemos, porque era la parada de buses, es decir, como estos eran los principales mercados que abastecían a la ciudad, los camiones llegaban hacia esta zona trayendo todos los insumos del interior del país a través de la avenida Nicolás Ayllón, que es el eje que conecta con Lima, con el este, con el centro de la ciudad, del país. Eh, y cuando llegaban a esta zona, los camiones ya estaban vacíos, y entonces lo que se hacía era que regresaban a, podían ir hacia otras zonas llevando productos. Entonces comenzaban a llevar insumos textiles, comenzaban a llevar productos producidos por esta zona que ya se había convertido en un barrio textil, de textilerías. Entonces ahí es donde aparece este crecimiento y desarrollo de Gamarra, ¿no? Entre el 70 y el 90. Decae la industria textil, es decir, las industrias grandes, como les mencionaba, estas grandes fábricas, decaen. Entonces hay despidos de personas, hay tercerización y hay informalidad, pero estas personas, muchas de estas personas se les paga con máquinas. Entonces comienzan a trabajar con máquinas desde su casa. En el 72 se hace el plan de MET, que aplica una nueva zonificación y cambia esta zona de residencial a comercial. Y comienzan a aparecer las galerías. Esta época ya se conoce como la aparición de las galerías y la expansión de Gamarra. Y ya estamos viendo cómo es que aparece estas líneas que van tomando forma, ¿no? Es decir, que van tanto en coordenadas X y Y como en coordenadas Z, es decir, comienzan a crecer, comienzan a aparecer galerías de varios pisos, ¿no? De varios niveles. Y un poco lo que muestro aquí son todas las transformaciones que ha sufrido el espacio. Es decir, en el 94 Gamarra se consolida como el conglomerado de alcance nacional y el Parque Canepa se concesiona. Ese cuadrado verde que teníamos en la diapositiva anterior central se convierte en esto, que es una jugada también que hacen muchas veces estas personas que se aprovechan cuando alcanzan algún tipo de poder, es que convierten este espacio público, primero bajo la historia de que va a ser un estacionamiento subterráneo, y después lo convierten en un centro comercial. Y le ponen alguno que otro pedazo de grasa encima con una cancha deportiva y te dicen que ya es un parque. Lo cierto es que es mentira y que se apropiaron, y un poco lo que muestro aquí es cómo todo este espacio comenzó a transformarse. Se cercó todo Gamarra en el 99. El uso predominante, gracias a ordenanzas, van a ser comercial, de servicios y productivos. Se crean los dameros, se peatonizan las calles y se cierran con rejas. En el 2001 el Parque Canepa se convierte en un centro comercial, eso ya lo que les comenté. En el 2008 la Municipalidad de La Victoria comienza, a través de una ordenanza, a arrendar los espacios de las calles, es decir, todas las calles ya podían establecerlas para hacer algunas ferias, para hacer un uso público, entretenimiento, alimentación. Entonces, es sorprendente porque el espacio comienza a transformarse por unas dinámicas que son inherentes en la misma zona, es decir, cuando originalmente aparecen estas fábricas textiles, no tenían ni la menor idea de que esto iba a poder pasar aquí, ¿no? Es decir, convertirse en un barrio productivo textil. En 2010 he mapeado acá varias ordenanzas, por ejemplo esta del 2009, se comienzan a crear servicios higiénicos subterráneos
siguen sacándole el mayor provecho que pueden a la calle. En el 2011 se crea la estación Gamarra, la del Metro de Lima, que es el cuadradito, el rectángulo rosado. Y en el 2012 al 14 se reubica el mercado mayorista hacia Santa Anita, ¿no? Y se crea el Parque del Migrante. Entonces vamos viendo que toda esta zona comienza a generar, toda esta zona se comienzan a generar varios cambios, varias transformaciones, pero a partir del 2015 hasta el 2018 comienzan a decaer las ventas en Gamarra, y eso principalmente porque existen nuevos hábitos, por ejemplo, de compra de ropa en los limeños, es decir, aparecen los grandes centros comerciales, aparecen, no sé, Ripley, Saga, y entonces la gente, H&M, una serie de espacios que hacen que la gente cambie los modos de comprar, adquirir ropa, ¿no? Eso que se denomina fast fashion, también una tontería que es esto de estar cambiando constantemente el atuendo. Entonces, eso, además de la importación de productos chinos de menor costo y la falta de innovación en toda esta zona, comenzó a generar un decaimiento en Gamarra, ¿no? En las ventas de Gamarra. Y en el 2019, que es cuando cerré esta investigación, a través de Forsyth había iniciado una serie de medidas para recuperar Gamarra, pero buscaba la erradicación del comercio ambulatorio, pero la realidad es que Gamarra sigue tal cual, ¿no? Si han notado en todas las líneas de esta parte de la historia de Gamarra, es que primero existe un estado pretérito, luego aparece la situación de Gamarra, aparece la estructura, y esta estructura comienza a crecer, ¿no? Se comienza a desarrollar. Pero hay un momento en que aparece una etapa de deterioro y obsolescencia. Y si esa etapa de deterioro y obsolescencia, que es en la que actualmente estamos, no cambia, lo que continúa es la desaparición, ¿no? O muerte o reducción, como se denomina. Y es probablemente lo que le pase a Gamarra, ¿no? De esta configuración que les mencionaba aparente, también considera entender cómo es que se estructura estas calles, ¿no? Y a esto viene esta teoría de la taxonomía de patrones, que es decir, un poco lo que reconoce cuáles son las condiciones físicas en las que el espacio urbano se va desarrollando. Y el resultado es un poco esto, que es decir, que la estructura de la estructura urbana de Gamarra es una grilla oblonga multidireccionada, ¿no? Con uniones en X y en T. Y para entender este nivel en el que pasamos ya de la configuración aparente a la subyacente, es que tomo este concepto del rizoma, ¿no? Y este diagrama un poco lo que demuestra es un sector de Gamarra, ¿no? Un pequeño sector en el que digamos cómo funciona Gamarra, es decir, con calles, con espacios peatonalizados, horizontales, espacios de circulación peatonal vertical, edificios tipo torre, estratificados, con depósitos, talleres, restaurantes, cada uno de los niveles responde a una situación, es decir, cuando alguna vez hemos ido a Gamarra hemos notado que los primeros niveles son de venta nada más, los que le siguen algunos son talleres, los que le siguen pueden haber restaurantes y depósitos. Entonces hay una lógica de estratificación en los edificios que son los que generan esa condición de verticalidad híbrida de cada uno de ellos, ¿no? Y esta imagen que vemos abstraída es el rizoma, es decir, esto podemos cortarlo en algún punto y se va a reproducir más allá. Esta lógica se reproduce en todo el damero, digamos, de Gamarra, ¿no? Y cuando se hablan de las líneas en el pensamiento de Deleuze, estamos hablando de líneas que más allá de ser elementos físicos, son las condiciones con las que van a aparecer o va a tener el rizoma, va a tener el rizoma la condición de unidad. Es decir, aparecen líneas que son las que yo he definido a través del tiempo, es decir, líneas de fuga, que es como vemos en el estado pretérito, que es con la que aparece el eje en el que va a desarrollarse Gamarra, va a aparecer Gamarra en el futuro, luego del derribo de las murallas de Lima. Luego aparece la situación, como verán en esas líneas rojas de la imagen del centro, es que aparece primero, la línea más grande es la línea de fuga de territorialización,
y luego, paralela a esta, aparece esa ocupación que tuvieron los informales y que el municipio de La Victoria cedió la berma. Y luego estas líneas se contraen y aparecen estas líneas de cementalidad dura, que es donde ya se establece la Gamarra. Son los principales ejes, es decir, el jirón Gamarra y el jirón, ¿cómo se llama el otro jirón? Ya me olvidé. En todo caso, a lo que ¿Isabel la voy, Católica? ¿Isabel la Isabel la Católica? Católica, sí, sí, sí. En todo caso, a lo que voy es que ya se establece la estructura central de Gamarra. Y en el nivel 4 es que no sabemos qué va a pasar, porque si es que la situación sigue tal cual, es probable que desaparezca. Cuando se removió el mercado mayorista a Santa Anita, lo que apareció, todos los comerciantes de Gamarra, todos los empresarios, lo que querían era que se expanda Gamarra hacia esa zona, que coja el siguiente damero, el damero aledaño, y que esas grandes macrozonas se conviertan en espacios para que ellos puedan encontrar espacios de exposición. Y este estafador, Kuczynski, que cuando llegó, o cuando estaba en su plan en su plan de campaña, les ofreció pues de todo, ingresó y también les dijo vamos a hacer, y la misma historia de siempre, ¿no? Esta imagen un poco resume este rizoma, es decir, cómo es que a partir de estos espacios, de estas líneas de fuga originales de la Lima que hasta el momento existe, de esta traza original, ha devenido en esta expansión hacia Gamarra, y cómo es que estas líneas punteadas que ven en el esquema de la derecha podrían continuar esa expansión. Esta imagen se me ha colado, pero es una imagen de archivo de las zonas de 1960 de la parada, ¿no? Sorprende, pero estas imágenes tal cual las podemos ver en la actualidad, es decir, esos muros de la izquierda siguen tal cual, las personas haciendo esta dinámica de compra, de estibadores, de venta, sigue tal cual, ¿no? Y luego el tercer eje, voy a tratar de hacer esto, de hacerlo más rápido, son los casos similares que he analizado, es decir, estos fenómenos, estas situaciones, no es que sean una cosa que han aparecido y que sean propias de nuestro país, sino que aparecen en todo el mundo, son cosas que suceden en todo el mundo, ¿no? Entonces, dos casos que analizo son el Garment District de Estados Unidos y el Fashion Institute of Technology, ambos en la misma zona, y el Cluster Textil de Confección, Diseño y Moda y el CTGI SENA de Colombia. Son dos casos en los que vamos a ver cómo es que las lógicas relacionadas con la moda han llegado a buen puerto, ¿no? Y son dos casos contrapuestos porque el Garment District es pues Nueva York, es decir, estamos hablando de las zonas donde existe una gran densidad poblacional, edificios rascacielos. En tanto, Colombia, pues la imagen que vemos a la derecha tiene esa traza muy latinoamericana de elementos pequeños, esparcidos por el territorio, el sprawl, que lo llaman también. Y esto sintetiza un poco la lógica que responde a cada uno de ellos, ¿no? Mientras que en el Garment District se trabaja un barrio especializado conectado a uno de servicios, en el caso colombiano se maneja a través de una red de nodos interrelacionados. Esto es porque el territorio es más grande y la visión o la propuesta que tienen ellos de este clúster es que se generen diversas dinámicas concentradas en cada uno de ellos, todas interconectadas, y que cada una responde a un componente de la moda distinto, ¿no? Entonces, lo que vemos a la izquierda es el Garment District, que la historia, vamos a ver a continuación, es muy parecida a la de Gamarra, y su configuración también, si ven, es una especie de damero donde tiene unas zonas donde se venden exclusivamente suministros, donde hay unas zonas exclusivamente de producción, hay unas zonas de exposición y venta mayorista, y todo esto está conectado hacia un edificio que es el Fashion Institute, que les sirve para que la moda en esta zona continúe produciéndose, ¿no? Y en el caso de colombiano, la situación es muy parecida. No es parecida, es completamente distinta. Son esta red de nodos, es decir, en cada una de los distritos de todo Medellín
eh, aparece una zona específica en la que se va a producir, por ejemplo, textiles y confecciones, en otra joyería y bisutería, en otra cuero y calzado, y todas estas se van interconectando y van generando algunas de ellas, además, especializaciones, ¿no? Estas imágenes que vemos son del Garment District. En Estados Unidos la situación era muy parecida a Gamarra, las imágenes de arriba son las de archivo, ¿no? Eran personas que eran migrantes e inmigrantes judíos que llegaron después de la Primera Guerra Mundial, se asentaron en Estados Unidos, y muchos de ellos se dedicaban a la industria textil y crearon sus propias empresas dentro de sus lofts, o sea, dentro de departamentos, muy parecido a lo que hasta la actualidad se ve en Gamarra, ¿no? Eh, Hubo muchos procesos, en medio de ello hubo un gran incendio que lo que hizo fue que se haga o sea, una propuesta de zonificación, de reurbanización y regeneración urbana en toda la zona, y se generó lo que se ve abajo, ¿no? Es decir, un barrio especializado en la moda, un barrio en donde puede encontrar una venta de insumos, donde puede ver zonas de exposición relacionadas con la moda, donde aparecen las grandes tiendas, y entonces estos ejemplos son para que veamos las escalas, además de ambas edificaciones, ¿no? El Fashion Institute of Technology tiene aproximadamente un terreno de 16.000 metros cuadrados, un área construida de 250 metros cuadrados. Todo esto rojo que vemos hacia la izquierda es un mastodonte a comparación de las edificaciones puntuales que aparecen en Colombia, pero lo de Colombia es estratégico porque se va repitiendo en todo el territorio. Entonces, aquí vemos a la izquierda este edificio que concentra además muchos usos mezclados, y el de la derecha es algo muy parecido a lo que tenemos aquí a Senati, pero el tema es que Senati no se llega a complementar con edificaciones que vayan especializándose y que además tengan una visión general como las que tienen en ambos países, ¿no? Bueno, estos son un poco los componentes de cada uno de las edificaciones. La escala, como verán, es un comparativo entre uno y otro. El caso colombiano es pequeñísimo, pero se va repitiendo a través de todo el territorio. El caso de la izquierda, del Fashion Institute of Technology, es además un edificio que mezcla muchas cosas, es decir, tiene residencia mixta para estudiantes, tiene centro de estudiantes, zonas de exposiciones, zona de arte, de galerías, y lo sorprendente es que ambos casos, el CTGI, el SENA y el Fashion Institute of Technology, y a su vez el clúster de Colombia y el Garment District, son políticas públicas impulsadas por el gobierno para que aparezca una industria decidida a la moda. Es decir, cuando aparece el Fashion Institute of Technology, es creado por el simple hecho, cuando termina la 1945, estamos hablando, una manera de hacer frente a la posguerra fue decidir convertir a Nueva York en la ciudad de la moda a nivel mundial. Entonces, hicieron eso, construyeron un gran lote, trajeron a todas las celebridades pues, de esa época de Hollywood, hicieron un gran marketeo a nivel mundial y apareció. Y apareció y de ahí es donde ha salido Calvin Klein, grandes diseñadores de Estados Unidos que hasta el momento siguen vigentes, ¿no? Y bueno, regresando a nuestro caso peruano, Gamarra, este es el diagnóstico un poco que vimos al inicio, y en el que habíamos identificado que Gamarra era pues el elemento virtuoso. La estrategia un poco consiste en que se deba promover el estudio que se hizo en el Plan 2035 de convertir a este eje de regeneración urbana, pero darle a Gamarra esa capacidad que puede tener como barrio especializado en la moda. O sea, los barrios de la moda existen en el mundo, el Garment District es eso, y sorprende que eso no pase en nuestro medio, ¿no? Que siga deteriorándose, pero justamente la estrategia consiste en que Gamarra, siendo este elemento virtuoso, comience a conectarse con los barrios aledaños, se genere un clúster dinamizador de la moda, que es lo que denomino, que es muy parecido a lo que hemos visto en el Fashion Institute of Technology,
aprovechando los macrolotes que existen de los mercados, y se comiencen a articular todos estos sectores degradados, ¿no? Entonces la propuesta tiene 3 niveles de actuación, ¿no? Primero se genera a nivel de planificación urbana un plan específico urbano para la zona, luego se baja de escala y se propone un proyecto urbano arquitectónico, que es el clúster dinamizador de la moda, y luego a nivel de proyecto el centro de innovación productiva, porque este clúster dinamizador se compone de muchísimas actividades relacionadas con la moda, pero lo que yo quiero hacer énfasis es que se necesita un espacio en donde se promueva la educación, la formación de las personas, de los trabajadores, de la gente que quiera empezar en el mundo de la moda, y de los empresarios mismos que necesitan, muchos de ellos, capacitación, y necesitan un espacio que esté conectado a este barrio especializado. Entonces, un poco voy a tratar de acelerar. Lo que vamos a ver es este plan de intervención, el plan específico urbano, que delimita zonas, delimita subáreas de intervención, cada una de ellas con un carácter distinto. Entonces, en la primera subárea, que es la de Gamarra, se considera una renovación urbana, es decir, un mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura pública existente, la generación de servicios, de espacios muelle seco, todo lo que se necesita para que el barrio aparezca, para que el barrio especializado en moda pueda desarrollarse de manera correcta. Esto se conecta con el macro lote de intervención, el MI, que ven ahí en el espacio central, que es donde va a aparecer el clúster dinamizador de la moda. Ese clúster es un complemento para todo el barrio industrial de la moda de Gamarra, ¿no? Los subsectores aledaños se generarán cada uno de ellos algún tipo de intervención, es decir, en el subsector A se genera, como es el Cerro San Cosme, se genera toda la renovación urbana que se requiere relacionada con vivienda, hacinamiento, recuperar todos esos déficits y todos esos problemas de tuburización que existen, ¿no? La zona 3 es la zona denominada San Cosme, que en verdad es una zona de residencia, pero que necesita alguna serie de equipamientos urbanos que la complementen. De igual manera, el sector 5, que es un barrio degradado que se llama Manzanilla, y el MI es donde aparecerá la propuesta principal, ¿no? Y como verán, es ahí donde la idea de rizoma salta de nivel a ensamblaje rizomático y comienza a componer todas estas zonas, comienza a maclarlas, comienza a unirlas y comienza a generar todas las dinámicas conectadas a su vez con toda la ciudad. Es decir, Gamarra debería ser el espacio a partir del cual se generen todas esas lógicas metropolitanas que se tiene de producción. Es decir, las universidades, que son los elementos en celeste que vemos en la imagen, y los espacios tecnológicos, los institutos de formación, deberían estar conectados a un nivel. Luego los gremios deberían aparecer a otro nivel. Luego las citas que los complementan deberían estar conectadas en otro nivel. Todas ellas deberían de estar luego interconectadas a través de este gran clúster, ¿no? Y este es el análisis que se hace específicamente del espacio, se intervienen los macrolotes, finalmente se tiene un área de intervención de aproximadamente 11 hectáreas, se consideran, estas imágenes son de la actual zonificación, por ejemplo, es decir, tiene zonificación de reglamentación especial, esta zona churada que vemos, las alrededores son de comercio metropolitano y vivienda taller, que son las de color ámbar, y residencia que vemos en San Cosme, ¿no? Y esos son los usos que actualmente se dan en esta zona, es decir, mercado municipal, lo morado es industria productiva, más que industria son talleres productivos, el Parque del Migrante y las zonas de vivienda y comercio aledaños, ¿no? Entonces la estrategia parte de generar componentes arquitectónicos que van relacionados con acciones estratégicas. Estas acciones estratégicas devienen en programas de uso, es decir, si nos proponemos que en la zona se deba educar y capacitar, eso deviene en escuelas de diseño de moda, de escuelas de capacitación, exposición, museo, talleres, auditorios. Si de lo que se trata es comerciar y vender, entonces debemos esbozar un bulevar de la moda, de áreas de entretenimiento, zonas de ocio, esparcimiento, gastronómico, ferias. Si se trata de negocios, deberían haber en la zona oficinas, hoteles, centros de negocios, bancos. Si se trata de entretener, parques, centros de convenciones, si se trata de conectar estaciones multimodales, áreas de hospedajes, estacionamientos, ¿no? Y puertos de almacenamiento. Y obviamente todo esto tiene un componente
carácter social, es decir, también habrán espacios de guardería, centro de salud, colegio, comisaría, biblioteca, centro cultural. Un poco esto también deviene de todas las propuestas que se han hecho anteriormente para la zona, ¿no? Es un primer esquema de aterrizaje que hice en la zona, y esta ya es la propuesta, cómo se compone, ¿no? Es decir, una serie de elementos que van organizando el espacio a través de edificaciones híbridas, estratificadas todas, y que cada una de ellas representa una de esas intervenciones que mencioné antes, ¿no? El edificio central, el edificio en negro que vemos en la imagen es el CITE, que es el que desarrollo posteriormente, ¿no? Y esta es una simulación del área de intervención, de cómo se debería implementar este clúster dinamizador de la moda, en el que principalmente tiene una zona de eventos en la zona central, y en torno a este van generándose las otras dinámicas, es decir, zonas comerciales, se hace un desnivel en la zona, en la avenida Aviación, para que a nivel peatonal haya una conexión de Gamarra con esta zona, con este clúster. Y en torno a este se van generando, como les comentaba, el parque de migrantes se reformula, se integra espacialmente al conjunto, y se van desarrollando todos estos elementos como torre de centro de negocios, las torres de la moda, plaza cultural, todo un frente comercial que tiene unas lógicas. Este es el frente comercial, que tiene una lógica muy parecida a manejar como stands comerciales, pero que tiene esa composición volumétrica como de San Cosme, ¿no? Y la propuesta va un poco también por generar unos primeros niveles libres de conexión, para que haya una permeabilidad completa hacia la plaza central, ¿no? Estos son paisajes que se podrían lograr en este clúster dinamizador. Vamos a decir, esto que vemos en primer nivel es como un zócalo, que es una gran feria de eventos que debería haber para que aquí se den los principales eventos de la moda a nivel nacional. Es decir, cuando se hace Perú Moda, cuando se hace Lima Fashion Week, aquí es donde se debería hacer. Pero obviamente hay intereses que no lo permiten, ¿no? Y este es el CITE en primer plano. Atrás se ve el espacio, la explanada, las áreas nuevas, los espacios públicos. Este es el tren eléctrico, se ve en primer plano. Aquí existe toda esa permeabilidad de la que hablaba peatonal. Hacia la derecha es lo que es Gamarra y cómo se conecta hacia esta zona. Y esta es la zona central. El espacio, esta es una vista aérea desde el Parque Migrante, cómo se conectaría hacia esa plaza central. Y el CITE, estos son elementos que son los que han hecho que se conviertan que son los elementos con los que se van conjugando y se van generando espacialmente la propuesta volumétrica. Y es que se tiene primero los edificios estratificados que vemos a la izquierda, luego los elementos, las circulaciones verticales, las circulaciones horizontales, y las circulaciones a nivel de puentes y terrazas, ¿no? Todos ellos van a confluir y van a hacer que sean los elementos de composición para el proyecto. El proyecto, que es el CITD que vimos hace un momento, ¿no? Que es el espacio dedicado a la formación, se compone de 3 grandes bloques. El primer bloque es una torre. El bloque 2, acá aparece el bloque 1 todo, pero en verdad ese bloque 2 es el talleres, que es una especie de L al fondo, y un bloque cultural, que es el volumen que vemos en primer plano gris, ¿no? Y se hace una zonificación también estratificada, como se maneja en Gamarra. En color cian vemos los departamentos de desarrollo empresarial. En el lado del volumen en forma de L se conforman los talleres de aprendizaje. Muchos de ellos son todos relacionados con la moda. Cuando hablo de moda no solamente es el tema textil, sino hay talleres de joyería, talleres de sombrerería, por ejemplo, talleres de calzado, talleres de textiles de gran formato, le denominé, es decir, telares, alfombras, o manejo de sábanas, colchas. Es todo un proceso gigante que involucra el tema de la producción textil. Y justamente de eso va un poco la investigación, que no debe quedarse en el tema de la confección, ¿no? Y vamos a ver al final unas reflexiones que es con la que espero que se pueda generar alguna discusión, si es que no me he pasado del tiempo ya. Existen conexiones verticales
públicas y privadas que van integrando al conjunto, se hace un estudio del asoleamiento, es decir, la posición del sol, cómo va a influir, y como se tratan de áreas educativas y de formación, se necesitan parasoles para algunas caras, es decir, la cara principal del edificio torre, y la parte posterior de la edificación tiene un mayor énfasis en el diseño de parasoles. Y este diseño de parasoles responde a su vez a cada nivel, como ven a la derecha, de uno de los estadios que ha llegado la textilería peruana desde que apareció. Es decir, estamos hablando de en el año 10.000 antes de Cristo, que aparecen los primeros que se tiene data de los primeros entretejidos que se han encontrado en Caral, por ejemplo, y va evolucionando. Cada nivel va evolucionando, va llegando ese alcance, va demostrándose cómo es que ese alcance que se tuvo en la textilería puede simbólicamente acá reflejarse, ¿no? Esta es una imagen para seguir viendo el sitio, un poco de cómo es que se compone, cómo se componen estas calles verticales, las que denomino yo, que son como expansiones de los pasajes, las escaleras, los puentes que van conectando. Todas las terrazas se usan como terrazas, tienen ese carácter de ser multiusos. Se genera un espacio a manera de textil, que es la cubierta principal, la de arriba. Y estas son más vistas giradas del proyecto, en las que se van viendo todos los componentes, ¿no? Escaleras de evacuación, anfiteatros, se promueve que los techos se usen constantemente, ¿no? Como espacios de expansión, espacios adicionales, espacios de convergencia del público usuario, ¿no? Y acá hay algunas secciones que, bueno, son de la sustentación, y que básicamente lo que quiero mostrar son las condiciones de espacialidad que existen, ¿no? Es decir, por ejemplo, en esta zona, en este corte, por ejemplo, podemos ver las zonas de exposición, el área de museo, porque también tiene un museo, y cómo estas se escalonan, cómo estas van generando relaciones espaciales interiores. Se aprovecha, por ejemplo, la pendiente del auditorio, se aprovechan las mismas pendientes que van generando esa lógica de acústica que se necesita tener para generar anfiteatros en las partes superiores, y ese tipo de propuestas, ¿no? Estas son elevaciones del proyecto, y estas son vistas, la torre principal, como les comentaba, con los principales talleres. Este es el ingreso al área del museo, una escalera helicoidal que se trabajó a nivel de detalle. Estos son esquemas básicos con los que iba trabajando primero, por ejemplo, esa idea de querer manejar las circulaciones como espacios públicos, además, que es lo que sucede mucho en Gamarra, ¿no? Estos son, por ejemplo, bocetos, sketch, hechos a mano para un poco dar cuenta de cómo es que el proceso del diseño, porque entiendo también que muchos de la gente que se conecta a ver esto son estudiantes, entonces un poco lo que quiero que se note es que el diseño no acaba nunca, ¿no? En verdad, uno puede seguir diseñando, puede seguir corrigiendo cosas, puede seguir generando flujo de redirecciones, y puede estar y está siempre en constante estudio, ¿no? Ese es el resultado final del volumen. Y se trata de generar también esa especie de iconografía, digamos, industrial, ¿no? Que es que esta zona que vemos de doble altura en este nivel que tiene unos contraventados, son los talleres de capacitación textil, que los vamos a ver a continuación, ¿no? No, bueno, a continuación no, este es el museo. Este es el Museo de Textilería, que un poco lo que se trata de generar es esa espacialidad que se tiene en San Cosme, por ejemplo. Es decir, calles que tienen recovecos, que van generando espacialidades a distintos niveles, ¿no? Y que después, a nivel de esquema, se concretan en el proyecto, ¿no? El Museo de la Textilería se denomina,
y que un poco da cuenta de toda la historia de la textilería en el Perú, ¿no? Esto está desarrollado en planos, pero no lo he mostrado acá porque me parece que es más didáctico verlo en algunos esquemas de este tipo, ¿no? Es decir, los albores, se explica un poco toda la historia de la textilería peruana, y lo que acaba esto es hacer una reflexión en Gamarra, ¿no? Esta es una imagen interior de, del museo, de esa posibilidad que se tiene de amarrar todo el espacio a través de una lógica de aterrazamiento como en San Cosme. Esta es la terraza multiusos en la zona superior, que por la noche podría ser para eventos de desfiles de moda. Tiene una edificación que cumple con generar esa capacidad de ser de usos múltiples. El taller de procesos textiles, que es el que les comentaba, de doble altura, que es donde se ve todas las zonas de maquinaria, se ve todo el proceso de la tela, desde que entra como un insumo y pasa todo el proceso de limpieza de la lana, dependiendo de todo el proceso que tenga que recorrer. Estas son imágenes interiores. El taller de diseño, este es uno de los talleres, por ejemplo, cómo espacialmente se organiza, tiene subzonas también, áreas de patronaje, áreas de planchado, de postura. Y estas son imágenes también esta es una imagen de la tienda, que también es una zona de exposición. Hay algunos guiños ahí a referencias de la moda que deberíamos tener en cuenta. Y este es, por ejemplo, la propuesta interior del Centro de Desarrollo Empresarial. Un poco la lógica es que hayan espacios en los que los empresarios mismos puedan llegar y se les capacite, se puedan crear, una persona, tú, yo, por ejemplo, podemos llegar ahí, nos capacitan y nos dan podemos crear nuestra propia empresa en ese mismo espacio, ¿no? Y por cada nivel se va especializando en un tema, ¿no? Es decir, los primeros niveles serán de textilería, los siguientes serán de joyería, los siguientes serán de calzado, y ese tipo de cosas, ¿no? Un poco las reflexiones finales, lo que quería apuntar, era que hay unas conclusiones que aparecieron en toda esta tesis, pero aquí he tratado de obviarlas, porque un poco las conclusiones eran de que Gamarra se está desperdiciando, ¿no? Que está pasando el tiempo y que se va deteriorando, se va degradando y no se hace nada al respecto, cuando tiene una capacidad para poder ser el espacio productivo de la ciudad y del país, ¿no? En torno a la moda. Actualmente es en torno a la textilería y a las confecciones. Cuando hemos tenido un pasado, pues, que ha dado probablemente ha dado joyas y estadios de muestra de la civilización, que ha evolucionado a través del tiempo, durante milenios. Como son estos elementos que vemos, ¿no? Y que además no debe quedarse en el tema de textilería. Estos que estamos viendo, por ejemplo, son piezas de arte de Eyelson, que era un artista peruano, como todos conocemos, que trabajaba además lo textil como elementos escultóricos, ¿no? O como estos ejemplos que vemos de la pareja de Joseph y Annie Albers, que todo su arte se basa en textiles que visitaron, conocieron en sus viajes en Latinoamérica, ¿no? Que están documentados y todo esto. Estos son, por ejemplo, el de la izquierda, tienen bastante de una herencia que han tratado ellos de plasmar de todas estas civilizaciones que explotaron la textilería y que alcanzaron un nivel sorprendente, ¿no? Y por ejemplo, la imagen de la derecha también es otra que hizo Annie Albers, que se llama Ciudad, por ejemplo. Y que un poco lo que quiero decir es que la industria de la moda es una industria sumamente eh, que genera muchísimos réditos, que podría generar muchísimos réditos en nuestro medio, ¿no? Es decir, existe toda una industria de la moda dedicada al cine, por ejemplo, existe toda una industria de la moda dedicada a la música, pero no lo explotamos, ¿no? Estos casos, estas imágenes que vemos en primera fila, por ejemplo, son las películas peruanas en las que un poco el tema de lo textil, de la moda, del arte, se genera y va generando una industria del cine.
y que, como podemos ver en algunas cosas que vemos abajo, en la industria asiática, en la industria americana, se toman en cuenta, ¿no? Pero aquí no. Y tenemos un espacio, un ámbito que podría ser explotado, es decir, todo el tema de lo textil en las expresiones culturales en nuestro medio, es decir, el folclore, se nutren bastante de esto que tenemos tan nuestro, que es la textilería, pero que creo que no ha llegado y que en Gamarra debería de poder atenderse, ¿no? Y creo que esta es la última imagen, que es un poco lo que sucede cuando uno googlea Gamarra, que googlea desfile o se entera de las noticias de Gamarra, ¿no? Es decir, desfiles en los que lo principal es ver a una chica caminando con un jean apretado las únicas noticias que tenemos de Gamarra son, por ejemplo, a fin de año, que cuánto de ropa amarilla se vendió, o que si ganó Perú, cuántas camisetas vendieron. Entonces, Gamarra resulta termina convirtiéndose pues en un espacio lamentable, ¿no? En el que podría darse una serie de dinámicas, una serie de potencialidades con los que la ciudad podría crecer, ¿no? Y eso es todo. Muchas gracias, Eduardo. Y al Gracias. final tus reflexiones finales, no, en serio, tus reflexiones finales emocionan, ¿no? Porque muestras todas las posibilidades y todo lo que se está desaprovechando finalmente, ¿no? En Gamarra. Y es por falta de imaginación, finalmente, ¿no? Por falta de un estudio así como el que tú has hecho, me parece. No, yo creo, estudios, yo sabes qué es lo que, obviamente acá hay intereses, ¿no? O sea, todos sabemos que el circuito de la moda acá es manejado por unas entidades, por un circuito de tres, cuatro amigos, los mismos de siempre, y ese es justamente el problema, ¿no? Claro, pero, o sea, aquí si esos tres, cuatro amigos también se juntaran como para impulsarse a talla mundial, o sea, ¿qué tienen en Gamarra las semillas, No, ¿no? claro, claro. El tema es que, como comentaba yo, cuando se hace el Lima Fashion Week, ¿no? La Semana de la Moda en el Perú, o Perú Moda, que es cuando todo el mercado peruano se abre, o sea, es decir, toda la producción que se tiene en lana, ¿no? En insumos, se abre al mundo. Se da pues en espacios como el Lima Centro de Convenciones, ¿no? O en espacios Ah, que están cerrados, que ya están definidos en el MAC de Barranco, que se apropiaron ahí de otro parque para hacer un museo. Y debería darse en Gamarra. Gamarra creo que es un poco lo que he tratado de sintetizar con estas imágenes, que es el producto de cómo la ciudad necesita un barrio de la moda y cómo se dio, o sea, ese barrio apareció, ¿no? Aparecieron las primeras industrias textiles, la gente se especializó, nacieron ahí, comenzaron a formarse, los empresarios comenzaron a construir su propio emporio ahí y, y ahí se ha quedado, ¿no? sí, o sea, hay tanto que decir, la verdad, y tengo tantos comentarios, pero nos quedan como 5 minutos como para terminar la conferencia. Y te has pasado la hora, pero se te perdona porque ha estado, wow, ha estado, o sea, súper interesante la profundidad en la que, o sea, no solo la teoría la abarca, sino también la historia y todo lo cultural, social, y, o sea, como toda la primera parte de tu investigación que profundizas tanto como para desarrollar un proyecto, una propuesta bien concreta, ¿no? En base a toda esa teoría, al tema del rizoma y al tema de no ver la ciudad como que una cabeza, un cuerpo y unos pies, como dice, como pensaban o sea, como pensaban bueno, como el árbol, perdón, como el tronco, Ajá. o sea, las raíces, el tronco y las flores y las plantas Sí, y las hojas, perdón, sino como un sistema complejo en realidad. Mencionaste a sí, Christopher Alexander, que es el padre de todas las nuevas investigaciones sobre la ciudad. Y claro, justo claro. mencionaba este libro, Cities and Complexity de Michael Batty, que
Que claro, o sea, ya es una propuesta contemporánea de cómo entender la ciudad desde las múltiples voluntades individuales que se dan para desarrollarla, y que es el caso de Gamarra, ¿no? Cómo es que en Gamarra la industria gigante quebró, pero desarrollaron esas múltiples voluntades que hicieron una industria Ajá, mucho más grande, el emporio comercial en Gamarra, pues, ¿no? claro. Y tu propuesta se trata me parece interesantísima porque justo agarra esa lógica para hacer una propuesta rizomática, ¿no? Como tú mencionas, o sea, una propuesta ya compleja en la que no hay cabeza, en la que todos son partes y puede crecer así múltiple, ¿no? Y Ajá. finalmente decides desarrollar el CITE, ¿no? Como punto principal como para que ese proceso se desarrolle. O sea, está súper coherente, en verdad, está y muy profundo. O sea, esto tiene para una publicación, no solo una conferencia, para un curso, digo. Vamos a dar un curso en EA Lima, por favor. ¿Quién quisiera llevar un curso sobre este tema, ¿no? Curso sobre Sobre Gamarra, moda, Gamarra uno. Gamarra, Gamarra 2.0, tal vez, ¿no? Sobre cómo repensar la ciudad, ¿no? Y creo que tu propuesta se da para eso, en verdad. De verdad te agradezco mucho por participar con nosotros y por compartir ese trabajo. Ha sido No, gracias súper a ustedes más bien interesante. por dejarme hablar tanto. No, yo te Soportarme. yo te escribí en el WhatsApp, te mandé un perrito con una Ah, cara por ahí, diciendo no, no, yo me desconecto, lo dejo ahí, ya pasaron ya. 10 minutos hace como media hora, pero no importa, está súper bien, está súper bueno. Aquí hay un comentario de Elsa Risco, dice: Eduardo, felicitaciones, una consulta, la parte de Gamarra delimitada entre 28 de julio, Aviación y México, y Girón Huánuco, ¿qué intervención tiene? Pregunta. ¿Cómo? Creo que Ah, una zona disculpa. específica de Gamarra. Ah, sí, Una delimitada específica. entre 28 de julio, Avenida Aviación, Así, en 30 Avenida segundos, México. Eduardo. Yo- Hay más preguntas, sí, para ir a las Ya, siguientes. pucha, disculpe que no lo tenga en la cabeza, pero esto es entretenido porque como estamos en esto de la virtualidad, Sí, claro. podemos abrir rápidamente el Google Earth, Y buscar dónde buscar estás. dónde Eduardo, estamos. Sí, eh, hola. Sí, Elsa. no, Eduardo, bueno, específicamente me refería a todas las edificaciones que en esa zona que estoy indicando que actualmente funcionan comercialmente. Todos los edificios que se llaman galerías, ¿no? Que datan, hay construcciones nuevas y también hay construcciones muy antiguas. Sí. Básicamente, o sea, no entendí o no sé, no ubico qué intervención habría ahí o si no está Ah, considerada ya, una intervención. ya, sí te entiendo. Sí, cuando hago el plan de específico urbano, eh, es Uh donde se -huh. proponen se caracterizan zonas, ¿no? Estas zonas, tal vez lo voy a mostrar, ¿ya? En 30 segundos, por Sí, que hay favor. tiempo, sí. Para seguir con Daniel, un comentario de Daniel Sedano también. Ya, ahí no estoy compartiendo, ¿no? Bueno, me interesaba porque es Entonces, sí, sí, dime, la Elsa, parte sí. más álgida de Gamarra, o sea, lo que está funcionando hoy día. Ah, ya te entiendo, ya. Claro, Esa es Gamarra, la zona comercial, eso es lo que sí, funciona actualmente. sí. La propuesta pasa por un reordenamiento y hay varias intervenciones que se han hecho, o sea, a nivel de gestión pública, pero Gamarra es un tema súper complejo y súper especial. Hay un semiólogo que hace una investigación y en la que da cuenta que confluyen aquí muchos comerciantes de origen de distinto tipo, de distintos orígenes, y muchos de ellos son, por ejemplo, aymaras o zonas de altoandinas, y todos tienen una lógica comercial que no responde a lo tradicional escribal. O sea, es decir, mira, nosotros, los españoles, cuando llegaron acá con todo su rollo, nos heredaron son de una herencia escribal, es decir, ellos escribían, trabajaban con la imprenta, proponían normas y todas las acataban de esa manera. La nuestra es una cultura oral más bien, es de la oralidad.
Y entonces cada vez que a una persona, por ejemplo, se le explica una norma o ve una norma, simplemente no le hace caso, no la entiende porque no está codificado en su genética entender este tipo de, de- de concepto, digamos, ¿no? Entonces, este semiólogo lo que dice es que las culturas de Gamarra, que son orales, se trabajan mejor con la electronalidad, es decir, con los cálculos y con las cuentas y que llevan muy bien sus negocios, porque justamente no son de herencia escribal. Este, un poco, tal vez no estoy respondiendo tu pregunta directamente, pero lo estoy haciendo de una manera en la que tangencial, es No, decir, los negocios, la preocupación iba la preocupación iba porque el proyecto que se está presentando es un proyecto buenísimo, ¿no? Muy bueno. Y me he perdido, no sé en qué parte de la exposición me he perdido, pero yo no sé si esta parte que te estoy indicando está incluida de eso, dentro de ese proyecto o no, o simplemente se convierte en un terreno o parte adyacente a tu proyecto. ya, no, no, el O barrio sea, de, o sea, me he Gamarra, perdido, claro, o sea, no sé sí, si esta parte, o sea, porque ahí estamos hablando de edificios, muchos sí, sí, no, edificios, no, yo no estoy diciendo que todos los edificios, antiguos y nuevos. ya, Entonces, sí, a ver, claro, esos edificios, los entonces, edificios, o sea, están contemplados en la intervención. sí, en cada sector se hace un tipo de intervención especial. En el Cerro San Cosme, por ejemplo, se hace renovación urbana. En esta zona de Gamarra, es decir, el damero Claro. mismo de Gamarra, se debería hacer, yo no Ajá. lo hago porque este es un nivel muy grande, yo no voy a decir qué específicamente voy a hacer. Lo que quiero decir que en esa zona, lo que se debería hacer es un estudio especial para regenerarla. ¿Cómo se regenera? Claro, Se o sea, lo identifican. existente, mejorarlo, Claro. potenciarlo, algo Ajá, así. entonces las edificaciones que necesitarán mejora de algún tipo, porque necesitan una mejora estructural, una mejora, no sé, física, entrarán dentro de un proceso, o sea, habrá un estudio específico para cada uno de ellos. Pero yo no digo que desaparezca, o sea, lo que digo es que ese barrio debería de considerarse un barrio, o sea, actualmente nadie habla de un barrio de la moda. Mm. Cuando se habla de Gamarra, lo único que se piensa es en un montón de stands comerciales, un montón de jaladores, un montón de estibadores que están paseando por todo el día, un montón Claro, de. pero tiene el potencial de ser un barrio de la moda y, o Ajá. sea, al mismo nivel que la Que- cocina, que Ajá. la cocina peruana, ¿no? O sea, que en el sentido de que miles, cientos de voluntades empujan hacia un Ajá. lado, ¿no? Sí. Y se encaminan. Y este proyecto trata de hacer esto. Entonces, eso es interesante. Ok. Elsa, quisiera saber de dónde vienes. ¿Eres arquitecta o tienes alguna relación con Gamarra, tal vez? No sé. No, yo no. Y estoy acá por la invitación de un sobrino, pero que es Sí, arquitecto sí. de la uni. Pero bueno, soy ingeniero industrial, Mm, trabajo en seguridad, ¿no? En ujú, seguridad de edificaciones. ujú. Entonces, mi preocupación iba por ahí, por ese tema, porque el proyecto es muy bueno, pero Colindante tiene un área que realmente tiene mucha vulnerabilidad en cuanto a su seguridad, ¿no? Por eso me interesa en saber qué tipo de intervención se estaba considerando para esa zona, puesto que es Claro, entiendo. colindante y podría afectar la seguridad de todo el proyecto magnífico que has definido, ¿no? Solamente por ahí iba por ese tema, pero sí, No, en verdad claro. te No, no, agradezco. pero un gusto tenerte aquí, Ya Elsa. con el hecho que me dices que, bueno, se está pensando en mejor, ¿Mm? ¿Cómo? Perdón. No, te decía, un gusto tenerte aquí, una ingeniera industrial en la conferencia. Te das tu punto de vista muy diferente al que nosotros tenemos. Sí, mi preocupación era la seguridad. Por ahí iba Ujú. mi preocupación. Más que todo, te agradezco mucho, les agradezco mucho y es un proyecto interesantísimo y ojalá el gobierno o la empresa privada apueste por un tema así, ¿no? Que realmente nos está haciendo muchísima falta y sería magnífico. Sí, pues aquí Gracias, muchas sería, gracias por la invitación. gracias a ti, Elsa, un gusto. A ti, Gracias, Elsa.
Aquí el reto de Eduardo sería que empujes de alguna forma un proyecto así, o no sé si lo piensas que debería construirse o si es más que todo una reflexión académica. No, creo que las reflexiones académicas no sirven de nada si es que no van a llegar a algún puerto, ¿no? Y creo que el principal objetivo es que algo de esto pueda Así hacerse es. realidad, ¿no? Ujú. Claro, por lo menos Eh, te dan visiones a donde puede, o sea, de un futuro mejor, ¿no? claro, 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 sí. O Y sea, eso a es mí me interesante. sorprende que haya pasado tanto tiempo y que Gamarra continúe así, ¿no? A Sí, mí, de verdad, no. Es sí, que es pues. alucinante, es que cuando uno se mete en el Lo- tema y comienza a conocer, y es más, los alrededores, cada uno de ellos son una historia, es un poco lo que dice Elsa. San Cosme es todo un caso, Manzanilla es Claro. todo un caso, las Claro, y zonas acá posteriores. justo fue también el concurso este de mercados post-COVID, que yo participé con un equipo, Ah, justamente ya. en el lugar donde has hecho el proyecto, pues, ¿no? Sí, Que claro, está el sí, sí, mercado sí. minorista, el mercado 2 de febrero, Sí. 3 de febrero y Yo, el otro mercado, de la Asociación de Unicachi, ¿no? O ajá, sea, o sea, y hay movimiento comercial, ya, eso ya es de mercado, ¿no? sí. No es de moda, pero también otro tema súper importante ahí, ¿no? Porque ahí viene casi Eh, gente de todo Lima y de todo el Perú a comprar sí, productos a esos mercados. Entonces, ahí claro. hay como que, o sea, es tan complejo y tiene tantas capas que, o sea, que para esto se necesita, me parece, como que un apoyo del Estado o algo para que se desarrollen, ¿no? Y bueno, si se puede empujar esto, sería genial y sería súper necesario también, pues, ¿no? Más bien, No, acá, claro, sí, 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 sí. no, no, comenta, No, lo que antes de quería. terminar. Una hora más. No, lo que quería decir era que eh, o sea, creo que en la ciudad existen temas urgentes, ¿no? Gamarra creo que es uno de ellos. Sí. San Cosme es sorprendente que sea la primera invasión que se tuvo en Lima y que continúe tal cual, o sea, Y es no, genial no. ese barrio, o sea, yo lo he subido un par de Sí, veces y sí, yo también. es increíble, ¿verdad? Sí. Pero lo sorprendente es que eso se mantenga así, ¿no? O sea, Ujú. Sí, lo que eh, pasa es que el cambiar esa inercia es bien difícil, ¿no? O sea, y es bien complicado, sobre todo cuando te da de comer, o sea, cuando tienes un no, no, claro, es que que el problema no es de la persona que vive ahí, el problema es de las personas que están en el gobierno. Por ejemplo, ya exacto. estamos a puertas de una elección y lo único que tenemos son unos representantes, pues, lamentables, ¿no? Cada uno peor que el otro, es decir, No, no, y lo peor es que muchas veces solo quieren llegar al poder y eso después mismo. cambian totalmente su visión, Por como ejemplo, el alcalde pasó de con La muchos. Victoria, el anterior alcalde de La Victoria, era parte de una mafia, Sí, de una red, de una red social. una red, sí, ¿Dónde estamos? no, pero es que esos son graves problemas estructurales que hay en el Perú, pues se tienen que solucionar y que como profesionales y como ciudadanos podemos criticar, pues, ¿no? Y me parece súper interesante cómo es que criticabas, no te casabas con nadie, ¿no? Has criticado a Urbia, has criticado a Ah, todo, y me pareció buenísimo eso. Porque claro, o sea, Urbia son como que los urbanistas, la oficina de urbanismo más importante de Perú, sí, y no, o Bañedo, sea, no es que los ¿no? esté, Y así, o sea, pero está es que bien, o sea, me parece perfecto, es una crítica que todos necesitamos, o sea, no todos sí, somos pues, perfectos como para tener, o no, es sea, que no hay somos santos, como así decirlo, ¿no? lo que sí creo es que hay cosas que deben decirse, ¿no? Y mucha gente por el tema, ¿no? De la forma, los modos, creen que no, Ujú. pero, pero es necesario, ¿no? O si no, vamos a seguir siempre en lo mismo, ¿no? Y es necesaria esa visión crítica para hacer cambios y para incluso repensar, o sea, si uno está muy seguro de sí mismo también, eh, no puede cambiar. No, Entonces, claro, ese claro. es un gran problema que tienen muchos arquitectos y, bueno, muchos grandes profesionales también, pues, ¿no? Y bueno, ya se nos Pero te das pasó. cuenta de que son 10.000 años, 10.000 años Sí, de investigación en textilería para que devengan pues sí. en unos jeans, en unos calzoncillos amarillos. O sea, Sí, o sea, eso no tiene nada, ningún sentido, pues, ¿te das ¿no? cuenta ¿no? La tristeza que eso supone? Yo Diez mil muchas años es veces increíble. termino ¿no? Deprimido. Deprimido, ¿no? Bien, gracias por haberme invitado a un No, poco comentar estas muchas cosas. gracias, Eduardo, por esta conferencia. Imagínate si hubiéramos tenido más tiempo para conversar. Hubiera No, sido... no, lo que sí agradezco que haya en este tipo de espacios, ¿no? En donde la gente puede reflexionar sobre las otras investigaciones que viví, son sorprendentes, cada una en su tema, ¿no? Y lo necesario, lo urgente, sí son este tipo de espacios, ¿no?
Sí, hay lugares en la ciudad que se necesitan con urgencia, la verdad. Y bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por participar. Ya, Muchísimas listo, gracias a todos. disculpa, no te quito más el tiempo. No, Ya. no te preocupes. Ha sido nuestra conferencia más larga, pero valió la pena, Discúlpenme valió a la todos, pena. por favor. Muchísimas gracias a todos por participar aquí en Día Lima. Los invitamos el próximo, Muchas bueno, gracias. este sábado también. Muchísimas gracias, Elsa, por tus comentarios. Gracias, Elsa. A todos ustedes por estar aquí. Y bueno, los esperamos el sábado en la conferencia de Heber Ruiz y también la próxima semana de Jan Corimaña y las siguientes semanas que ya vamos a publicarlos. Así que bienvenidos todos y que tengan un lindo fin de semana también. Hasta la próxima. Esperamos hayas disfrutado de esta conferencia. Seguiremos compartiendo más contenido. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, @ealima.oficial, en Facebook como ealima y en nuestra web, www.ealima.archi. No olvides de apretar el botón rojo y suscribirte.